pudieron conectar. Ahí están, ¿lo ven? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces eso hay que aprender a respirar bien. Si puedo les voy a mandar algún video en el que les diga bien cómo respirar de manera correcta. Aparte porque les va a servir un montón para dar clases. Acá voy a pasar por algunas cositas, porque no hay que olvidar que la palabra sonora, aunque transmite el lenguaje natural de la comunicación interpersonal, es palabra imaginada que constituye una experiencia sensorial compleja. O sea que esto es, cada vez que alguien les habla, ustedes se imaginan una experiencia puntual. El carácter artificial del lenguaje sonoro se comprueba con el monólogo. Este apenas existe en el lenguaje natural, pero en el margen de la comunicación social es quizás el más relevante. La soledad es la primera dificultad que debe sortear el enunciador por la ausencia de feedback que estimule nuevos mensajes sonoros o permita corregir el rumbo si perciben en el destinatario incomprensión o duda. Bueno, pues acá habla de hábitos, conocer los hábitos de escucha, de cómo el otro escucha, ¿sí? Y tratar de hacer el texto sonorizable. ¿Qué significa hacer el texto sonorizable? Que el texto tiene una cierta estructura que voy a cambiar los tonos, ¿sí? Adaptarlo, que tiene que tener expresión. Si yo digo, la ciencia siempre fue de la manera que hoy es. Eso no es un texto sonorizable, es un texto que les va a dar sueño, ¿se entiende? Entonces, tengo que tratar de estirar las vocales, tengo que tratar de poner énfasis en una cosa en detrimento de otra, para que sea más escuchable, ¿sí? Si no, ¿qué va a pasar? El otro va a ser como un somnífero, ¿sí? Bueno. Después acá, acá habla, dice, el lenguaje hablado consta de fonemas y grupos de fonemas que integran palabras y frases. Todo idioma o lengua es un sistema formado por un número limitado de elementos o fonemas que se diferencian unos a otros por características precisas. Estas diferencias entre fonemas deben representarse para que el oído los reconozca y pueda identificarlos. La dicción es la correcta utilización de los fonemas de un idioma o la lengua, sus características precisas. O sea que la dicción es que yo trate de decir cada consonante o vocal de la manera correcta para que el oído lo pueda escuchar bien, ¿sí? Todas estas cosas, en realidad yo les digo que está bueno que las trabajen siempre con un tiempo vayan a un fonodiólogo, un foniatra para que les enseñe a hablar con la correcta dicción. No es que se aprende así como nada, ¿sí? Después acá habla de las vocales, dice, bueno, las vocales que provienen del aire, que pasa por las cuerdas vocales, son un vehículo de sonido. Tienden a colorear la voz y darle relieve. Son los sonidos musicales que dan forma y color a la voz. Por su parte, las consonantes son el resultado de la articulación o movimiento de los órganos articulatorios. Hacen a la palabra inteligible, o sea, entendible,
que empujan a las vocales hacia el exterior. En el lenguaje sonoro es necesario enfatizar la expresividad de las vocales, pero también la inteligibilidad de las consonantes, o sea, que hacen a una correcta pronunciación. Cuando se trabaja con micrófono, las consonantes explosivas, por ejemplo la P, pueden suavizarse para evitar la distorsión de los fonemas producidas por la saturación del micrófono al recibir esa pequeña explosión de aire que significa pronunciar con una P, o con una R también, ¿no? Son consonantes explosivas. Bien. El color de la palabra. El sonido de la palabra se define acústicamente por el timbre o tono y la intensidad. Son modos fisiológicos propios que le dan color a cada voz. Este color de la voz es el que hace que identifiquemos a un individuo. ¿Sí? O sea, el color de la voz es lo que hace que se identifique. Por la intensidad, imaginamos el tamaño de la persona y el aspecto físico, mientras que el timbre, agudo o grave, nos hacemos una idea de su género y edad. El timbre, ¿cómo suele ser en las mujeres? El timbre o tono. ¿Más agudo? Exactamente, ¿sí? El timbre suele ser más agudo en los hombres. Yo soy una mujer rara. Yo tengo un timbre más hacia el grave, que es raro. O sea, tengo un timbre raro, no es común que la voz de una mujer tenga ese timbre más tendiente a lo grave, ¿sí? Entonces, la intensidad del tamaño de la persona. Pero esto puede, digamos, no es que sea siempre así, que sea tan a rajatabla, quiero decir, ¿sí? Hay personas con un tamaño pequeño, una caja torácica pequeña y tienen una intensidad bárbara, no es que sea tan estricto. Depende mucho de la capacidad pulmonar, de un montón de cuestiones, de cómo uno maneje el aire también, sí, o sea, les digo, la voz se trabaja, y se trabaja con un foniatra, un fonoaudiólogo. El timbre o tono. La variación del tono es lo que hace distinta a la voz de cada uno. El timbre se mide en ciclos por segundo. En el hombre el timbre escala entre los 80 y los 150 centímetros por segundo, en las mujeres en 150 y 350, mientras que los niños 250 y 500. Esto define los tonos agudos o graves. Cuanto más alto es el tono, más agudo es el sonido, como las sopranos. La voz aguda es rápida, intensa y apelativa, mientras que la voz grave es lenta, profunda, intimidante, con nota presencia y menor distancia, es persuasiva. Cuando en una comedia se intenta dar a entender que la esposa llama por teléfono al marido, lo reprende, la voz es aguda y acelerada. Lo agudo deviene del timbre femenino y la intensidad está asociada a la reprimenda, ¿sí? Yo lo digo con énfasis y eso. En cambio, cuando se requiere representar un personaje imponente, como podría ser Dios, se usan efectos de cámara y eco y tonos graves. Está claro que nadie sabe cómo es la voz de Dios o es la voz de la esposa del personaje, pero por estos rasgos, aún sin decirnos de qué se trata de la esposa ni de Dios, podemos darnos cuenta de ello. Estos dos casos estereotipados funcionan muy precisamente, por eso estamos acostumbrados a ello. Intensidad. Del manejo del proceso de inspiración y expiración. O sea, cuando nosotros vamos a gritar, ¿sí? La intensidad es mucho más acelerada, ¿sí? Inspiramos más rápidamente. Y ahí es lo que dice. Dice, la tensión emocional o fisiología del miedo corta este mecanismo de producción de la palabra.
Por eso todo el mundo asocia una voz temblorosa con el temor. Por supuesto que el común de las personas no necesita saber ninguno de estos datos. Es su experiencia la que construye la asociación voz temblorosa igual temor. Se suele duplicar el efecto con una intensidad en la línea argumentativa, como el titubeo, enfatizando la inseguridad y el temor del personaje. La melodía de la palabra. La curva melódica que produce la voz hablada expresa la actitud psicológica del sujeto hablante. Stanislavski, maestro del teatro moderno, decía que la melodía es un subtexto que permite múltiples significados a una misma palabra. La melodía o expresión musical de la palabra sonora ofrece posibilidades en el campo de la estética para aportar un mensaje. Permite dar múltiples significados a una misma palabra o frase. A su vez, la melodía expresa la actitud psicológica del sujeto que habla. ¿Sí? O sea, la melodía, uno da cuenta de qué es lo que le está pasando a la persona, ¿se entiende? Si está triste, si está alegre, si está acelerado, si... Modulación. La modulación tiene que ver que cuando nosotros hablamos, no vamos a decir todas las palabras de la misma manera, porque hablábamos antes. Vamos a poner cierto énfasis, ¿sí?, en ciertas palabras que en otras. Yo les voy a leer acá 3 ejemplos y van a ver que el énfasis está en algunas palabras en detrimento de otras. Por ejemplo, digo, un delincuente arrepentido confiesa cuando tenía planeado cometer su próximo delito. ¿Cuáles son las palabras que resuenan ahí, en esta modulación? Un delincuente, ¿dónde va? ¿Dónde está el énfasis? Delincuente, confiesa, delito, ¿sí? Después digo, una persona finalmente concede una cita a su enamorado. O sea, acá está en conceder, cita, enamorado, ¿sí? Un presentador de un programa de entretenimientos adelanta el contenido de su show. Acá está, adelantar, contenido, show. O sea, esas son como las palabras que tienen que resonar. Y va a cambiar la modulación en cada caso. Va a ser muy diferente cuando yo hablo de un caso de delincuencia que cuando yo hablo de algo más trivial, que cuando yo hablo de algo doloroso, ¿sí? Va a cambiar como yo module, ¿sí? Por eso les digo, no puedo decir, la ciencia siempre fue igual. Yo el ejemplo que les doy está mal, es de un profesor mío de la facultad que a las 9 de la noche daba la clase así, a la media hora yo ya me estaba durmiendo, porque no sabía modular, ¿sí? Efectos sonoros. ¿Cuál les parece que es la función del efecto sonoro? ¿Cuál sería la función? Captar la atención puede ser, profe. Sí, la palabra es lo más importante. El efecto sonoro, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar el contexto, ¿sí? Un efecto sonoro siempre me da un contexto. Me ayuda, obviamente, al sentido que yo le quiero dar a esto que estoy haciendo. Pero me ayuda más al contexto, ¿sí? Si yo estoy haciendo una locución en un hospital, el ruido del hospital, ese efecto sonoro me va a ambientar en el hospital, ¿sí? Me contextualiza y permite que el oyente se meta más en el relato, ¿sí? Sí.
Piensen que igual, como siempre, todo comunica, ¿sí? Cualquier efecto sonoro que yo hago, bueno, acá les da el ejemplo. Entonces tengo, ¿a qué hora sale el próximo tren? Ese sería el diálogo. Sonido de fondo, bocina de tren alejándose. Cortina de noticiero radial escuchada en segundo plano. Rejas metálicas que se cierran con estridencia y una voz de fondo grita y canta. Sentido. ¿A qué hora parte el próximo tren? ¿A qué hora es el próximo tren? Servicio informativo. ¿A qué hora se libera al próximo detenido? Se entiende como que el diálogo dice una cosa, pero después el ruido de la bocina, ¿sí? La cortina del noticiero, más este grito de fondo, le dan otro sentido al relato. Acá dice, los efectos sonoros son un conjunto de formas sonoras representados por sonidos inarticulados o de estructura musical, de fuentes sonoras naturales y o artificiales, que sustituyen objetiva y subjetivamente la realidad, construyen una imagen del espacio y circunstancias que están desarrollando la acción principal. Estos sonidos deben ser seleccionados en función del repertorio sonoro de cada comunidad. El sonido de una gaviota será reconocido por el oyente solo si previamente puede asociar ese sonido a su propia imagen mental y auditiva de una gaviota. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no puedo poner un animal que en ese contexto no existe, ¿se entiende? Tengo que poner algo que tenga que ver. Un habitante de La Puna, que jamás salió de su comarca, difícilmente puede asociarla al mero graznido de una gaviota a la cercanía del mar, salvo que la construcción asociativa devenga de otra experiencia mediática, como podría ser el cine. Si nos detenemos a pensar, muchas de nuestras asociaciones no son directas, sino construidas por otras experiencias mediáticas más evidentes. Ahí el poder del cine o la televisión, por construir nuestro catálogo de experiencias sonoras, porque muestra con imágenes para anclar el sentido y evitar otras asociaciones que podrían hacerse sobre un graznido. O sea, ¿qué quiero decir? A veces hay sonidos que yo no los conozco, pero que sí los conozco a través del cine. ¿Se entiende? Yo no vivo en ese contexto, pero lo conozco a través del cine. No sé cuántas de ustedes conocen el sonido de la nieve, ¿sí? Lo conocen a través del cine. A ver, siento usar el sonido, sí, está nevando, ¿sí? Porque es diferente al de la lluvia, ¿no? Funciones de los efectos sonoros, o sea, cómo yo los puedo usar dentro de un relato. El efecto sonoro descriptivo localiza la acción en un espacio visual. Es precisamente ese aspecto redundante del efecto sonoro ambiental o descriptivo el factor de credibilidad y verosimilitud en el mensaje. Debe existir congruencia entre los contornos sonoros del objeto o acción representados y la imagen que expresan. Así los contornos sonoros del relincho expresan la imagen de un caballo. O sea, esta es la función más común, la ambiental, me ambienta. Como yo les decía recién, ruido de hospital. Como ves, se va. Función expresiva o connotativa. A la vez que representa una realidad, el efecto sonoro nos transmite un estado de ánimo, un movimiento afectivo. Bueno, el sonido del agua a orillas del mar implica tranquilidad. Ya tiene como otro sentido. Yo lo pongo desde otro lugar, ¿sí? No solo para ambientar. Función narrativa o dramática. La continuidad dramática o narrativa de la realidad se articula por la juxtaposición o superposición de distintos segmentos sonoros de una misma realidad temática o espacio temporal, o distintas secuencias sonoras. Cuando este nexo entre pasajes sonoros es un efecto, este asume una función narrativa. El efecto Chan, usado como énfasis dramático en un programa de televisión. Esto es como función narrativa, para dar cuenta de que cambió una parte del programa a otra, pongo ese efecto sonoro, ¿sí?
función ornamental es un efecto subsidiario, ¿sí? Yo tengo un efecto que es importante en el relato, y tengo ese efecto, bueno, escuché gaviotas a lo lejos. Es un efecto accesorio y estético, ¿sí? La música. Históricamente la música era un elemento de percepción real. El emisor y el receptor ocupaban un mínimo espacio físico, compartían la misma presencia sonora. Pero la tecnología a partir de 1877 permitió una revolución en la producción sonora y los aparatos técnicos. Aparecieron para romper el espacio sinfónico. Se desvanecía así la coexistencia temporal y espacial entre el músico y el receptor. En la actualidad, para la producción sonora, la música posee valores múltiples, sitúa en el tiempo y el espacio, engendra climas. Yo creo que les pasé un video que les muestra cómo había una pareja, ¿sí? Y si yo ponía música, cha, 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 me daba, Camina Burana, esa música me daba miedo. Y yo la hago, ta, 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 parece que se van a besar, ¿se entiende? Cómo cambiando la música cambia el efecto de la imagen, ¿sí? Bueno, funciones de la música. Función descriptiva, evoca tiempos y lugares, remite a periodos históricos. Bueno, ahí da exclusivamente Forrest Gump, si no la vieron la película, evoca diferentes periodos históricos y dependiendo del periodo histórico pone una música distinta, ¿sí? Función expresiva, lo que yo les decía recién, es para climas emocionales. O si quiero dar clima de temor, si quiero dar un clima de tranquilidad, si quiero dar un clima de tranquilidad, amor. Música ambiental, de fondo, gramatical, cambia un momento de otro, ¿sí? Eso lo podemos usar mucho en la radio. Funciones de la música en la radio. Debido a la preponderancia del soporte radial en nuestra experiencia con el lenguaje sonoro, se incluyen en este apartado diferentes funciones y aplicaciones de la música en la narrativa radiofónica. Sin embargo, muchas de estas funciones no son exclusivas de la radio, aunque sí características de ella. Sintonía. Tema musical o fragmento de este, que identifica un programa radiofónico. La sintonía es ese. Ustedes cuando hagamos el programa de radio va a haber un tema musical o un fragmento que identifica al programa de radio, ¿sí? Sintonía. Introducción. Tema musical que nos introduce en determinado tema o espacio del programa, por asociación convencional o arquetípica con una determinada idea o imagen. La música sitúa de inmediato al radioyente sobre una determinada propuesta semática o puesta en escena. O sea, si yo voy a hablar de un tema importante, ¿sí? O supónganse, van a hablar de este tema de violencia de género. Bueno, ponen el tema malo, malo, malo eres, el de mujeres asesinas. ¿Se entiende? Me introduce a un cierto tema. Cierre musical. Si la sintonía identifica el programa y señala su entrada o aparición en la escena sonora, el cierre musical es el fin del programa. Es el tema, implica el cierre total del programa. Y eso también tiene que estar para el que se encargue de la música. Cortina musical es el tema que separa las secuencias, o sea, los bloques del programa. La ráfaga es una música breve que se da la transición en el tiempo y que desarrolla la función reflexiva a propósito del tema expresado o previsto. Generalmente cumple también la función de cortina musical, separando los bloques temáticos. Golpe musical, música breve de 1 o 3 acordes, modulación tonal ascendente con resolución increciendo, o sea, que da énfasis a una determinada acción, como que escuchen este chan,
Ese sería como un golpe musical, ¿sí? Cha, 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 chan. El tema musical a veces se hace para identificar a un cierto personaje que va a entrar en acción, ¿sí? O me puede situar en algo anterior, ¿sí? O una ruptura en la transmisión. ¿Tienen que estar todos ahora en esto que vamos a hacer? No tienen que estar todos, pero sí tiene que haber una cortina, sí tiene que haber algo que separe los bloques y tiene que haber un cierre. Esas músicas tienen que estar sí o sí. Dice, esta tipología de las inserciones musicales define la función semática de la música radiofónica, aunque no únicamente la de este soporte en particular, ya que muchas de las funciones anteriormente mencionadas se pueden aplicar en la producción de este lenguaje en otros soportes. Lo que hablábamos antes, el silencio. Todo aquello que no tenga una traducción sonora no ocupa un espacio en la realidad. No es signo de que sustituya a una determinada realidad. Ahora bien, la palabra no tendría significado si no pudiera ser expresada en medio de los silencios que la individualizan. El sonido y el silencio son ingredientes en el lenguaje verbal. El silencio verbal participa de un sistema semiótico. El silencio es una forma no sonora y transforma en un signo. El silencio delimita núcleos narrativos, constituye un movimiento afectivo, lo que yo les decía recién. También es producido como un ruido en la comunicación, o sea, tiene un valor importante. Si les queda un silencio, estamos en problemas. Si no era intencional. Ahora vamos al guión. La verdad que hacer un guión es materializar lo que yo quiero decir en la radio. Lo que siempre hacemos en el guión es poner de un lado la parte hablada y de un lado los efectos o la música, ¿sí? La verdad que a veces se les complica un poco. Yo les pediría que con la radio armen una grilla, o sea, qué es lo que se va a hablar, y sí tengan idea qué es lo que qué música se va a pasar o qué efecto se va a poner del otro lado. Medianamente en qué segundo y en qué minuto. Tan estrictamente, es bastante estricto el guión. De hecho, si vos vas a una radio y no vas al operador con un guión explicado, se enojan bastante, ¿sí? Se enojan bastante, les gusta que sea bien puesto. Bueno, acá dice, bueno, guión literario es un guión que meramente describe qué es lo que voy a hacer. Bueno, en 10 minutos. En 10 minutos otra vez se va a cortar. Bueno, el guión técnico es el guión que muestra, digamos, todos los sonidos, y el guión tipo es el guión que tiene lo que yo les decía, estas partes de cuestiones técnicas, de efectos sonoros, la música y por otro lado la palabra, ¿sí? Bueno, acá algunas consideraciones para producir, trabajar con sonido. Claridad, predominio del sentido lógico, no usar abreviaturas, utilizar frases cortas, valorar la reiteración y la redundancia, utilizar un lenguaje usual, comprendido por la mayoría de las personas. Evitar las acciones subordinadas, lo concreto en forma activa y presente. Utilizar palabras descriptivas, hiperrealismo, representar el ritmo del mensaje hablado, valorar la espontaneidad y las frases populares. Respetar la perspectiva del auditorio, hablando a todos en términos genéricos o a cada persona si se quiere distinguir.
intimidar. Procurar jugar con elementos que rompan la linealidad del mensaje. Ahí termina el texto. Vamos, volvemos. Me dicen que a las 20 ya tienen otra clase. Sí, profe, sociales. Bien. Me decían que no me veía, se ve que no se compartió ahora el texto, pero lo fui explicando el texto que hoy acabo de subir, ¿sí? No sé si se entendió. Lo que yo quiero que hagan Sí. ahora es que traten de armar los bloques y la música que van a poner, tanto la cortina musical como la cortina de bloques como el cierre. Y dentro de 15 días tratamos de armarlo acá tipo prueba piloto. ¿Les parece? Sí, perfecto, profe. Que armen los bloques. También, bueno, busquen las entrevistas. Yo le voy a preguntar, busquen entrevistas de lo que tengan a mano, la verdad. Si quieren les puedo subir un texto de Diego Levis que habló sobre pandemia y todo esto, que está bastante bueno, bastante largo, pero está bueno. Si quieren se los puedo subir para que saquen de ahí ideas. Y eso básicamente. Yo digo para que ya si en 5 minutos ya entran a otra clase. Igual yo voy a subir esta clase al aula. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Genial. Yo ahí corto, nos vemos y les cuelgo estas clases. Y voy a poner que empiecen a armar el programa de radio para que en 15 días nos veamos y podamos arreglar bien el programa, digamos. Pero bueno, divídanse en grupo en producción, otro grupo en música, otro grupo de violencia de género, otro grupo que haga la nota y otro grupo que haga las entrevistas. Básicamente eso, ¿sí? ¿Quedamos claras? Sí, profe. Genial. Entonces, les mando un abrazo y ahora subo al grupo. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao.